Buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien en este día. Hace frío aquí afuera, está nevando en este día. Y estoy viendo cómo la nieve está cayendo, se ve todo hermoso afuera. Estoy haciendo este video en este día porque yo había hablado en esta semana que yo iba a tratar de traerle un testimonio. Y el testimonio que yo le iba a hablar en este día es de cómo Dios sanó mi corazón. Y eso es lo que yo voy a traerles en este día, para la gloria del Señor. Muchos han oído que Dios hace milagros. Dios no cambia. Dios no ha cambiado a través de los años. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Nuestro pensar cambia, nuestra expectativa cambia, pero Dios siempre permanece fiel. Y en este día, la causa por que estoy haciendo este video es para traerle el testimonio de cómo Dios me sanó de una enfermedad en el corazón. No solamente cómo le voy a hablar un poco de todo. El testimonio es un poco largo, pero yo voy a tratar de hablarle de los puntos más importantes que puede describir cómo fue que el Señor me sanó y cómo yo llegué a ese punto espiritualmente. Le doy gracias al Señor. Yo doy mi testimonio cuando Dios me toca hacerlo. Nosotros tenemos que testificar de las grandezas del Señor. Testificar es vital en nuestras vidas. Las personas que han sido tocadas grandemente por el Señor, que han sido bendecidas de esta manera, nosotros tenemos que decirle a las personas, especialmente cuando el Espíritu Santo nos toca, para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y Él continúa haciendo cada día de nuestras vidas. Él continúa orando, Él continúa bendiciéndonos de diferentes formas. Y en este día tan hermoso, quiero sacar para traerle este testimonio, que ha sido un testimonio y una experiencia para mi vida, que es una de las muchas cosas que Dios trae a mi memoria, que Dios es real, que Dios está conmigo, que yo he visto su gloria, que yo he comido del pan, que no me he conformado con la migaja, que he querido más y más, y Dios me ha enseñado unos caminos que Él quiso que yo tomara. Él abrió las puertas, yo escuché su voz. Cuando Él tocaba mi vida, yo escuché su voz, abrí la puerta, Él entró y comimos juntos. Así es que yo describo, ¿verdad?, esta situación, esto que sucedió con el Señor. Cuando yo tuve a mi hija Jennifer, en el 2001, ella tiene 15 años. En ese entonces, en el 2001, yo no le servía al Señor. Yo no le servía al Señor, pero siempre Dios ha estado en mi corazón. Yo tenía un conocimiento de Dios, de lo que mis padres me habían hablado, de lo que yo había observado, de lo que yo había leído en la Biblia. Un entendimiento de la Biblia poco, bien poco yo tenía. A mí me sucedía que cuando yo leía la palabra, la Biblia, en ese entonces cuando yo no le había entregado mi vida al Señor, yo leía la Biblia y no entendía mucho de ella. En ocasiones me daba dolor de cabeza, en ocasiones me dormía, la encontraba bien aburrida. Me metía mucho en Revelations, en Apocalipsis. Y en el 2001 yo tuve a mi hija. Pero antes que yo continúe con el testimonio, nosotros muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pasa el tiempo, pasan los años
y a nosotros como que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El enemigo va a traer muchas cosas a nuestra vida para borrar o para poner detrás de nuestra mente, bien atrás de las cosas lindas que Dios ha hecho. Yo siempre digo que todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo hermoso, en eso tenemos que pensar. Y algunas veces cuando estoy meditando, a mí se me olvidan coritos y canciones, pero yo le digo al Señor, tengo un corito en la mente, una canción en la mente y no me recuerdo. Y le digo, Señor, Dios mío, ayúdame a recordar. Y en el momento la recuerdo y empiezo a cantarla. Y en este día, en esta mañana y anoche le dije al Señor, hay una canción que la siento en mi corazón y quiero cantarla, pero no me recuerdo. Sé el tonito, pero no me recuerdo la letra. Y cuando me estaba bañando, en la famosa ducha, como siempre cantamos muchos de nosotros, empecé a cantar la canción. Empecé a cantar esa canción que se dice así, se va de esta manera. Qué lindo es el Señor. Bendice alma mía Jehová, no te olvides de sus beneficios. Recuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. Acuérdate que Él te sanó, acuérdate que Él te salvó, que puso tu pie sobre piedra y una nueva canción Él te dio. Que puso tu pie sobre piedra y una nueva canción Él te dio. Bendice alma mía Jehová, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de a dónde Él te sacó, te sacó, te sacó. No te olvides que Él te sanó, no te olvides que Él te salvó. Que puso tu pie sobre piedra y una nueva canción Él te dio. Pues mira, mientras yo pensaba, se me vinieron estas palabras, ¿verdad? Esta canción a la mente, no me recordaba mucho de ella, pero que mientras estaba pensando y meditando, pues la pensé y la canté y me gocé. Qué lindo es el Señor. Dios es grande y poderoso. Cuando volviendo, voy a apagar aquí esta música para yo poder, pues, muchas veces las hermanas en la iglesia a mí me dicen, Perla, pero cualquier cosa que suceda algo en tu vida de esa manera, como ese testimonio que tú tienes, escríbelo. Porque muchas veces mientras pasa el tiempo y ya han pasado varios años, algunas veces pues nuestra mente pues, se debilita y nos olvidamos. Pero en el 2000, para continuar con el testimonio, en el 2001 yo tuve a mi hija Jennifer en el hospital Voorhees en New Jersey. A las 3 niñas que yo tengo fueron cesáreas. Cuando yo tuve a mi hija, yo no le servía al Señor en ese entonces, como acabo de informarle anteriormente. Cuando yo llego a mi casa y pasan varios meses, yo siento que tengo como un dolor en el pecho y no me sentía muy bien. Yo no estaba sobrepeso, yo estaba bien porque pues me trataba de cuidar mi salud. Y lo que sucedió fue que mientras yo cocinaba, mi esposo en el trabajo y yo cuidando de mi niña, mientras la otra Francesca estaba en la escuela, estaba yo un día en la cocina y noté que tenía unos dolores en el pecho, unos dolores que no se me iban, unos dolores que me corrían hacia la mano izquierda. También sentía como una palpitación, una arritmia en el pecho. Sentía como que el corazón se me quería salir del pecho y me sentía cansada. Entonces, cuando
yo me siento de esta manera, empecé a preocuparme, porque si no me equivoco, yo pues estaba bastante joven en ese momento. Estamos hablando desde el 2001, que viene siendo ya para 15 años. Y en ese entonces, pues yo tenía como quizás mis 30 y pico, vamos a dejarlos así. Y estaba joven. Cuando yo estoy notando que mientras yo duermo en la noche, como a la 1 o las 2 de la mañana, el mismito dolor me está despertando del sueño. Ese dolor se sentía como si fuera un ataque del corazón. Y ese dolor me asustaba de tal manera que cuando yo pues me abría los ojos a las 2, 3 de la mañana, sentía como que tenía un ataque del corazón y me asustaba y sentía la mano que me dolía y estoy hablando que estoy durmiendo. Pues entonces llegó a mi vida pues en una preocupación que yo tenía que ir al cardiólogo para que me chequeara el corazón. Cuando voy al doctor, el doctor me hace varios exámenes y me dice que yo tengo algo que se llama en inglés atrial fibrillation of the heart, fibrilación auricular, yo creo que es como se dice en español. Y básicamente lo que me había dicho era que era una enfermedad que tengo en el corazón, que mi corazón tiene un impulso desordenado, la electricidad que hace que el corazón palpite. Nosotros pues tenemos como un taquicardia. Nosotros tenemos nuestro corazón que nos palpitea con un ritmito normal. Pues el ritmo de mi corazón no era normal, era como tener una batería o algo pegado y estaba tirando demasiado de mucho voltio. Pues así estaba mi corazón, del punto que estaba agitando mi corazón y mientras el corazón palpita, pues el corazón impulsa la sangre ir en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y si esa palpitación pues no es correcta, puede haber coágulos en la sangre, puede haber algo que suceda que puede llegar ¿verdad? A tu cabeza, a tu cerebro, y puede uno tener un derrame cerebral o uno puede fallecer. El doctor cuando está hablando y me está notificando a mí de esto, pues yo me asusto. Yo hablo y me digo yo misma, wow, yo tan joven tengo una enfermedad y esta enfermedad va a causar quizá mi muerte. Yo tengo una bebé, tengo a mi esposo, estoy joven, voy a tener que tomar pastillas toda mi vida porque en ese momento, después de varios estudios, después de darme unas máquinas que tenía que usar por 24 horas para darle un estudio más profundo al doctor de mi corazón, me dice que tengo esta enfermedad, atrial fibrillation of the heart. Entonces me dice él que tengo que tomar aspirina para toda la vida para que esto, le dicen un blood thinner, para que haga que la sangre pues no se coagule. Entonces también me dio una pastilla para el corazón y me dice él que tengo que tomarla para toda la vida y tengo que estar pues yendo al doctor cada rato para chequearme. Lo que sucede con esto es que yo dije, Dios mío, ahora que estoy tomando pastillas voy a ser esclava de la pastilla. Este es mi pensamiento, este es mi testimonio. Esto es lo que sucedió conmigo, esto es lo que Dios hizo conmigo a través de 2 años. Yo nada más estoy dando mi testimonio. Cada uno de nosotros con nuestras enfermedades, pues uno tiene que ir al doctor, yo no quito eso, tiene que tomarse sus pastillas si el doctor ha dicho así. Y a lo que esperamos que Dios haga en nuestra vida mientras estamos orando, buscando de Dios, buscando confirmación de Dios, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros y esa enfermedad. Y le estoy hablando en el 2001 que yo no le servía al Señor, que yo no había tenido un encuentro con el Señor, que yo no conocía quién era Dios. Yo solamente había oído del Señor, me habían hablado de Dios, me habían hablado de la Biblia, había yo comprado una Biblia, yo tenía un temor en mi corazón siempre del Señor. Yo no tenía un encuentro como Dios, que es bien diferente a como yo me siento hoy en día. Cuando yo empiezo en el 2001 hasta el 2006, estoy tomando pastillas. Cuando yo en el 2006, Dios toca mi vida, acepto yo al Señor,
Dios empieza a hablarme rápidamente. Y las palabras que Él me dijo en ese entonces, las recuerdo, me dijo, yo te llamé, yo soy tu sanador. Estas palabras yo las oía de varias personas, evangelistas y personas que ministraban a mi vida cuando Dios las usaba. Personas en Filadelfia, personas que iban a nuestra iglesia. Dios me hablaba de mi corazón. Nadie sabía de la situación de mi corazón. Mi familia y personas bien cercanas. Cuando Dios me llama, yo empiezo a tener experiencias con el Espíritu Santo. Y empiezo a sentir su presencia de una manera hermosa y también fuerte. Cuando yo siento el Espíritu Santo en mi vida, también sentía que el corazón me dolía. Y mientras yo estaba en el Espíritu y sentía la presencia del Señor en mi vida, yo hablaba con mi mente y decía, Señor, mi corazón. Y oía la voz que me decía una vez más, yo te llamé, yo soy tu sanador. Y eso así el Señor empezó a bregar conmigo. Desde el 2006 el Señor empezaba a hablarme. Yo no entendía cómo. Él me decía, yo soy tu sanador, y lo hemos leído en la palabra, que Jesús vino, ¿verdad?, a perdonar nuestros pecados y también a sanar nuestras dolencias. Y mientras yo pues seguía tomándome la pastilla, pero orando. En un momento dado, mientras yo oraba, yo le decía, Señor, tú me vas a sanar. Señor, tú me vas a sanar, yo estoy esperando en ti. En un momento dado, el Espíritu Santo de Dios yo me di con un libro que se llama Sanidad Divina de Gigi Ávila. Y lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que el Señor usó para yo entender verdaderamente qué significa la sanidad divina, qué significa cuando Jesús dice, yo soy tu sanador. Hermoso. Cuando yo empiezo a leer este libro y yo sentía que yo tenía un impulso para leer este libro, y te estoy hablando que es un libro, mira, así de finito. Yo leí ese libro varias veces. Al principio, cuando yo leí el libro, pues lo leí como para tener una visión, tratar de ver de qué se trataba el libro de Sanidad Divina de Gigi Ávila. Y obviamente hablaba de la sanidad divina, de los milagros que Jesús ha hecho, que Jesús hizo y los tuve que detallar con Lázaro, que Jesús, ¿verdad?, levantó a Lázaro de los muertos, que Jesús sanó la suegra de Pedro de fiebre, que Jesús sanó un ciego de nacimiento, que Jesús echaba fuera los demonios y los epilépticos se sanaban. Esto es bíblico. También el libro hablaba de demonios que tormentan a las personas, que bueno, lo voy a decir como es, la ciencia le pone nombre, pero la Biblia nos declara que las enfermedades, varias de las enfermedades que nosotros estamos teniendo, la Biblia dice que son demonios. Porque cuando hablamos de la suegra de Pedro, en la palabra dice que Jesús le dijo a ese espíritu, a ese demonio de fiebre, que se fuera, y la palabra dice, y léalo, y lo puede leer en Lucas 4, donde dice que Jesús ordenó a la fiebre que se fuera, y la fiebre se fue inmediatamente. Esto es lo que dice la palabra. Esto no lo dice Perla, esto lo dice la palabra. El libro de Gigi Ávila, Sanidad Divina, yo lo leía y citaba la Biblia. Cuando hablamos del ciego de nacimiento, fue de nacimiento. Y a Jesús le plació ir, vio que la gente clamaba, las madres clamaban. Muchos de estos, varios de estos versículos que leemos en la Biblia, son mujeres, madres que están clamando al Señor para la sanidad de sus hijos. Cuando yo empiezo a leer el libro de Gigi Ávila, Sanidad Divina, y todo es para la gloria de Dios. Aquí nada se hace, nada se mueve si Dios no toca y Dios no permite que se haga. Yo empecé a leer el libro, pero yo sentía una hambre inmensa de leer ese libro todos los días. Yo iba a trabajar, pero yo me había grabado un CD de la Sanidad Divina de Gigi Ávila, predicando de lo mismo que estaba en el libro. Cuando yo guiaba, y eso era un hambre, era algo que me consumía, eso era algo que no me dejaba quieta. Yo me sentaba y en el momento que tenía un brequecito que no estaba haciendo nada, se me venía el pensamiento,
Sigue leyendo el libro, sigue leyendo el libro. Pero lo lindo de este librito que hizo Gigi Ávila, que Dios permitió que lo escribiera, es un libro, como le dije, que va citando la palabra de Dios y Gigi Ávila va explicando el versículo. Mientras pasó el tiempo, en una ocasión que ya yo me había alimentado ese libro, así como me estoy alimentando la palabra. Este libro y lo que ocurrió con este libro es lo mismo que ocurre cuando uno lee la Biblia. Cuando estoy leyendo este libro y estoy guiando, yo me recuerdo bien, estoy guiando hacia mi trabajo en una mañana, cuando de repente se me prende un bombillo en el cerebro y yo dije, mira qué diablo mentiroso, por causa de lo que yo estaba leyendo bíblicamente. Se me prendió un bombillo como que, wow, espérate un momentito, acabo de verdaderamente entender qué significa que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Qué diablo mentiroso. Yo lo decía así en el nombre de Jesús. Qué diablo mentiroso. Que Él pone el síntoma, que Él pone el dolor, que yo llego al doctor, que me dan un diagnóstico, que yo lo acepto y empiezo a hacer lo mío y empiezo a tomar pastillas y ya no peleo con las rodillas y ya me estoy dando a la enfermedad. Y ya yo estoy haciéndole caso más al doctor. Yo no le estoy haciendo mucho caso a lo que la palabra dice. La sanidad divina. Yo vine a sanarte. Yo vine a darte vida. Yo vine a que prospere. Yo vine a que estés vigoroso en el Señor. Ya esa palabra yo la estoy echando al lado. Y ahora estoy tomando la palabra del doctor. Como dije anteriormente, esto quizás no es tú... ¿verdad? Lo que te toque a ti, pero te estoy hablando de mi testimonio, de cómo el Espíritu Santo obró en mi vida, de cómo la convicción de Dios llegó a mi vida, de cómo yo hice la palabra de Jesús real, la hice real a mi vida. Y fue porque empecé a alimentar en mi vida esa área de la sanidad divina de Jesús, lo que Jesús vino a hacer. ¿Cómo es que yo voy a la iglesia? Y yo me preguntaba, ¿cómo es que yo voy a la iglesia? Y yo le pido al Señor perdón por mis pecados. Y yo sé que Él está oyendo y que Él me perdona. Pero cuando Él me dice, ¿verdad? Yo soy tu sanador. Yo soy el que, ¿verdad? Con mis llagas tú fuiste sanado. Llagas, eso quiere decir, y yo lo visualizo, Jesús en la cruz del Calvario, todos esos latigazos, toda esa enfermedad que Él llevó en la cruz del Calvario. Mire, si usted está pasando por una dolencia, por una enfermedad, Jesús la cargó en la cruz del Calvario. Cada enfermedad hizo llagas en su cuerpo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él llevó el cáncer, Él llevó la diabetes, Él llevó el SIDA, Él llevó el dolor, la enfermedad, la fiebre, la depresión, la esquizofrénica, todo Él lo llevó en la cruz del Calvario. Él conoce el sentimiento y cómo usted se siente. Él conoce la enfermedad. Él conoce lo que usted está pasando. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a un doctor primeramente? Ok, estoy enferma, voy a ir al doctor, pero aquí en mi casa yo voy a tomar este tiempo para hablar con el maestro, con el doctor de doctores, con el que hizo, con el que me creó, el que conoce cada parte de mi vida, cada parte de mi cuerpo, el que me ha hecho, el que conoce cuántos cabellos yo tengo en mi cabeza. La gloria sea para el Señor. ¿Cómo es que nos desenfocamos de la verdad? Y llega un momento, como yo hice, porque no tenía conocimiento, porque no estaba leyendo la palabra como Dios demanda de mí, para yo ser vivificada, para yo ser alimentada. Mis huesos son sanados a través de la lectura bíblica. Cuando en ese momento yo dije, mira qué diablo mentiroso. Yo empecé a reírme en el carro, porque sentía el Espíritu Santo de Dios a mi lado. Y yo, ay, qué diablo mentiroso. Si yo estoy sana, si yo estoy cubierta por la sangre de Cristo, si las enfermedades que yo estoy padeciendo o que el enemigo quiere poner en mi vida, ya Jesús las llevó en la cruz del Calvario. Yo no puedo estar enferma, yo no puedo recibir esto, porque yo estoy cubierta por la sangre de Cristo. Así yo me hablaba, hermano, y amigos, y familia. Así yo me hablaba en voz alta. ¿Qué me importa a mí que la gente crea que yo estoy loca? Pero yo estoy hablando y declarando una palabra con mi lengua, para que esa palabra tenga fuerza, para que esa palabra verdaderamente diga, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás aquí, pero yo te reprendo y te rechazo en el nombre de Jesús.
Y yo me pongo así porque es que el Señor me toca de una manera y me hace sentir que Él es grande, que Él es poderoso. Y porque es que lo tenemos echado al lado, porque es que no creemos en su palabra, porque es que nos damos a lo que el hombre nos dice, porque es que siempre estamos. Y esto es que el enemigo está obrando y lo hemos permitido obrar en nuestra vida. Que ahora antes que cogíamos la Biblia y nos alimentábamos de la Biblia, ahora estábamos alimentándonos más de lo que está hablando el doctor y buscando qué es lo que me está sucediendo en la computadora. De tal manera que tú lo aceptas. Pero recuérdate algo, que lo de Dios no se puede ver. Quizás sí estamos viendo que hay algún tumor, pero en el nombre de Jesús yo lo declaro inoperable. Muchas veces vemos, sí, siento la fiebre, pero Dios va a tener el control sobre mi vida en este momento. Dios va a hacer que esa fiebre se vaya, pero yo también voy a ir al doctor. Yo también pero la fe mía, mi mirada y mi creer tiene que ser con Dios primero. Con lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, ¿verdad? Porque así le plació a Dios que sucediera. En ese día, cuando yo estoy tan feliz en el carro y yo siento en mi corazón y en todo mi ser que Dios a mí me había iluminado los ojos y yo había verdaderamente tenido esa convicción. Desde ese momento, en mi vida, yo dejé de tomar las pastillas. Yo dejé de tomar las pastillas. Yo le hablaba a mi familia de lo que me había sucedido porque no sé si usted cuando recibe algo hermoso quiere contárselo. Mira lo que compré, mira lo que tengo. Y no es que estamos como para envidiarme, no. Es que cuando uno tiene algo hermoso, un tesoro, algo lindo, como un bebé o lo que sea, pues uno quiere como que enseñarlo y mira lo que tengo. Pues yo se me sentía así de esa manera. Mira lo que me sucedió. Y yo pues lo comentaba con ciertas personas, pero como que yo sentía que me miraban como que esta, tú sabes, la religión ya le está llegando, ya está como que demasiado de muy fanática. Porque muchas veces, siendo las personas cristianas, yendo a la iglesia, no creen. No creen. Son incrédulos cuando el tema de la sanidad divina se habla. Te dicen, oh sí, Dios es real y Dios hace milagros. Quizá ellos dicen eso por lo que dice la palabra que Dios hizo en ese entonces. Pero la palabra a mí me dice que Dios no ha cambiado. El mismito Espíritu Santo que estaba en Jesús haciendo esas obras es el mismo Espíritu Santo que está sobre la iglesia de Dios. Y la palabra dice que cosas grandes, más grandes de las que nosotros hemos leído en la palabra, van a ocurrir en estos tiempos. Que aunque no se lea estas cosas que estamos viendo, que son increíbles de creer, y no podemos quizá encontrar un libro que nos diga bíblicamente que esto sucedió así, pero la palabra dice que cosas más grandes que estas, el pueblo de Dios iba a tener la oportunidad de hacerlas. Cuando pasa el tiempo, yo me quedé calladita después de yo, pues, hablarlo con personas. Yo me quedé callada, reservada, porque había muchas personas que no creían lo que había pasado en mi vida. Y muchas veces yo hablo con personas, el testimonio y cosas del Señor, y verdaderamente a mí me duele que no crean en Él, porque Él es bueno, Él es real, Él es fiel. Aunque yo estoy pasando momentos difíciles, aunque yo muchas veces, y todavía le estoy hablando, y yo tengo ciertas condiciones todavía que estoy, como que el enemigo quiere traer esto, y algunas veces no es el enemigo, es que quizás yo no me he cuidado como estoy supuesto cuidarme, yo no estoy comiendo correctamente, yo no estoy haciendo las cosas como yo estoy supuesta hacerla, cuidar mi templo. Algunas veces no es el enemigo. Yo no le voy a dar cabida al enemigo. Yo no le voy a dar crédito al enemigo ninguno. Porque aquí yo tengo control y dominio de este cuerpo y yo tengo que sanar mi cuerpo, yo tengo que cuidar mi cuerpo, yo tengo que alimentar mi cuerpo, yo tengo que hacer ejercicios, yo tengo que hacer muchas cosas. En el tiempo de antes quizás no se necesitaba mucho ejercicio, porque en el tiempo de antes no es como ahora. En el tiempo de antes la gente trabajaba afuera, ¿verdad?
con los ganados, en la finca. Ese era porque no había factorías como ahora, no había trabajos como ahora. Hoy en día es bien diferente. Eso nosotros tenemos que ser sabios en el Señor y buscar de una u otra manera cómo mantenernos saludables y comer bien. Y cuando, siguiendo con el testimonio, yo pensaba que ese momento donde yo tuve esa convicción que Dios hizo la obra, que Dios había terminado esa obra conmigo. Pero no fue así. Pasaron las semanas y quizás varios meses. Y en una ocasión cuando me llegó a la iglesia, donde estoy perseverando con la pastora María Luisa Medina, Dios te bendiga, si en algún momento pues tú estás viendo mis videos, y el pastor Ángel Medina, donde el Señor me ha puesto ahí desde el 2006. Y han sido unos pastores que verdaderamente, cuando yo voy a ciertos sitios en Puerto Rico y yo regreso a mi iglesia, cuando yo regreso a mi iglesia, yo le doy gracias al Señor porque Él me ha puesto en esta iglesia, donde a través de 10 años de yo estar en la iglesia, he aprendido tanto, porque me he dejado, yo he dejado que me enseñen, yo he dejado que Dios pues me muestre, que si cometo errores, claro que los cometo como quizá cada uno de nosotros, pero me he dado a aprender. Y eso es lo lindo que nosotros podemos hacer en el Señor. Cuando yo me convertí, yo creo que nuestra iglesia quizá menos de un año llevaba la pastora en el pastorado, pastoreando con aquella iglesia en ese entonces, cuando Dios a mí me llamó. Y yo me recuerdo bien que Dios me había hablado a mi vida y me dijo, aquí yo te llamé y aquí yo te voy a enseñar. Y ha sido así. En una ocasión, cuando me voy para la iglesia con mis 2 hijas, esa noche me llevé las 3 niñas. Cuando me llego a la iglesia en este día, y estoy casi segura que fue en abril, como en abril 20 y pico por ahí. Cuando me llego a la iglesia, estaba tan cansada, pero me llegué a la iglesia. Estaba agotada porque yo tenía a mi bebé chiquita y la cargaba en el cargador que uno carga, que lo pone uno en el carro y lo saca. Pues yo la cargaba así, más tenía las 2 niñas y iba a la iglesia, pues yo con mis 3 hijas pequeñas. Cuando yo me llego a la iglesia, estoy tan cansada por la nena y los niños brincando y saltando, y no encontraba como esa comunión que quería tener en la iglesia en esa noche. Cuando la hermana, yo me recuerdo, la hermana está ministrando al frente, ya el culto se estaba acabando, y era un domingo y el culto se estaba acabando. Me recuerdo yo que yo vi que la hermana estaba orando por varias personas. Cuando la hermana está orando, yo en mi mente dije, pues déjame ir a buscar pues una sabanita que está al lado, por si acá pues, por si alguien se cae y Dios lo toca, y pues yo tengo que estar ahí para ayudarla, pues lo hago. Hice eso. Ya cuando la hermana pues había terminado de orar por la persona, yo me iba a sentar, pero ella me dijo, Perla, no te sientes, voy a orar por ti. Y yo dije, pues amén. Cuando la hermana empieza a orar por mí, yo siento un poder sobrenatural que viene sobre mi vida. Y le voy a contar ahora y me voy a meter en cómo yo vi lo lindo que Dios es. Cuando yo estoy ahí, que ella está orando por mí, no siento miedo ninguno. Empiezo yo a meditar en mi mente y a hablar con el Señor. Las únicas palabras que salían de mi mente, las palabras, yo no podía, yo las decía poco a poco porque ella estaba orando, pero mientras ella oraba por mí, pues yo como que entré en una comunión con el Señor en ese momento. Alcé mis manos, sentí un poder sobrenatural sobre mí, un poder que yo pensé que yo iba a volar como un petardo, del poder grande que yo sentía sobre mí, pero no sucedió que yo iba a empezar a correr en el espíritu ni nada. Sucedió algo que yo no pensaba que iba a suceder en esa noche. Yo sentí como que se apagaron el switch. Usted sabe cuando usted apaga la luz, que usted va y le da el switchecito, y el switchecito pues se apaga todo y la electricidad. Así sucedió conmigo. Sucedió algo que yo caí en el piso. Yo caí en el piso, no sé cómo caí, pero yo estaba postrada en el piso, y cuando estoy en el piso,
Yo siento que mis manos están extendidas para los lados. Y también pues yo entendía que mi hermana Carmen Ramos estaba a mi lado. Y también sabía que mi hija Jennifer estaba a mi lado. Y cuando yo estoy en el piso, no puedo abrir mis ojos. Siento que tengo una pega sobrenatural sobre mis ojos. No puedo abrir mis ojos, no puedo abrir mis labios. Pero mi mente era comunión con el Señor. Y yo hablaba con Él y yo no sentía miedo. Yo le decía, Señor, tú vas a terminar la obra. Señor, tú vas a terminar la obra. Era lo que yo le decía al Señor. Señor, tú vas a terminar lo que tú empezaste, Señor. Así, no sé por qué yo lo decía, pero eso era lo que yo hablaba con el Señor. Y en ese momento yo iba al culto y yo decía, Señor, dame una señal de que tú vas a terminar la obra conmigo. Señor, usa a la pastora para que diga, revélale a ellos lo que tú estás haciendo conmigo. Pero en ese momento, mientras yo estoy sentada, estoy postrada, ¿verdad? Acostada en el piso, yo veo en mi mente, veo y oigo que están cantando y oigo que el culto todavía pues está culminando. Pero yo veo en mi mente un cuarto blanco. Y en ese cuarto blanco yo me veía en una camilla. Yo me veía con una bata larga y veía que mi bata era blanca. Y yo veía que en ese cuarto era un cuarto tan blanco y tan hermoso. Y yo lo único que le decía al Señor en mi mente es, tú vas a terminar la obra, Señor. Tú vas a terminar la obra, Señor, es lo que yo le decía al Señor. Pero mientras yo decía esas palabras, yo veía en mi mente ese cuarto hermoso blanco. Ese cuarto tenía paredes. Ese cuarto no tenía el techo. No había techo en ese cuarto. Yo lo que veía algo blanco, inmenso, hermoso. Eran como nubes que yo veía. Pero yo me veía yo misma y me observaba en la camilla. Y yo veía que tenía esa blanca, pero de repente miro al lado izquierdo. Y cuando yo miro al lado izquierdo veo dos personajes. Esos personajes no tocaban el suelo. Esos personajes solamente estaban así en el aire. Ellos dos estaban vestidos igual. No eran humanos. Yo no te puedo decir que se parecían como tú o como yo. Solamente que yo veía que eran dos personajes altos y estaban vestidos con unas vestiduras que yo no las puedo describir. Y yo veía que tenían unos gorritos como si fueran de enfermeros. Pero ellos no tenían ninguna clase no sonreían y no estaban, sino que estaban prestos, que estaban como columnas al lado mío, en el lado izquierdo. Pero también yo notaba que a mi lado derecho estaban los mismitos personajes. Pero cuando yo miro al lado izquierdo y al lado derecho, yo veo que los personajes son 4 personajes los mismos, se parecían los 4 iguales y ellos no tocaban el suelo, sino que ellos solamente estaban como en el aire y ellos estaban prestos como columnas al lado mío y yo veía que ellos pues ni miraban para la izquierda ni la derecha, sino que ellos estaban dados ahí esperando cualquier cosa que quizá el maestro le tenía que dar cualquier orden, pero yo entendía que lo que ellos tenían que hacer era solamente quedarse ahí como 4 columnas alrededor mío. Cuando yo de repente estoy mirando así para al lado derecho, yo veo que hay como un equipo que tenía como un color, era como un oro plateado y eso mismito yo decía en mi mente. Yo miraba así para el lado derecho y yo veía que había como un tubo y de repente yo veo que cogen ese tubo y es como una manguita y me la ponen en mi brazo derecho y yo pienso y digo, y estoy tratando con mi mente humana, con mi conocimiento, tratar de darle no entendía lo que yo veía, pero oigo una voz que me decía, oro plateado es oro plateado y esto es anestesia celestial. Así decía el personaje. La gloria se la dio, se la doy para el Señor. Y perdonen, es que verdaderamente Dios obró en mi vida. Y cuando yo observo, siento que eso fue inyectado en mi brazo derecho. Y cuando estoy observando, yo observo que el cielo y las nubes empezaron a moverse porque como que venía algo bajando. Y de repente cuando yo veo una mano hermosa que baja del cielo y tenía un pisturín, un cuchillo en su mano y esa mano bajaba del cielo y yo vi mi corazón y yo vi que mi corazón como que sobresaltó
perdónenme. Yo vi que mi corazón como que sobresaltó la bata que yo tenía y ya entendí que todo se tiene que postrar, que todo viene al Padre, que Él es el creador. Y cuando yo vi que Él con ese bisturín empezó a coser y empezó a obrar en mi corazón, yo entendí que Él estaba cosiendo, que Él estaba terminando la obra en mi vida, en mi corazón, que Él me estaba operando. Y solamente vi eso. De repente siento que mis labios, mientras estoy postrada en la iglesia, en el suelo, mis labios, solamente lo que yo podía decir era gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Y mientras yo estaba en este proceso, yo sentía que mi hermana Carmen estaba a mi lado. Pero varios años habían pasado donde yo tuve una experiencia con el Señor, donde yo casi fallezco en el hospital cuando di a luz a la última niña mía, Raquel. Y en esa sala de operación mi hermana Carmen quería estar conmigo, pero no pudo. Y en este momento, cuando Dios está haciendo esta obra, esta operación en mi vida, oigo su voz que me dice, ella quiso estar contigo en la sala de operación cuando tuviste la nena, pero ella no pudo, pero en esta ella va a estar. Que sabía yo que Dios le estaba mostrando a mi hermana Carmen todo lo que le estaba haciendo en ese momento. Cuando yo puedo abrir mis ojos en el piso que se despegan, mis labios solos están adorando al Señor. Cuando yo observo a mi izquierda que la hermana Carmen me tiene de su mano, yo le digo a ella, Carmen, Dios es real. Ella me dice, Perla, yo sé que Dios es real. Y yo le decía a ella, no, tú no entiendes, tú no sabes lo que yo he visto, tú no sabes lo que yo he visto, Dios es real. Y ella me dice, Perla, yo sé que Dios es real, yo sé que Él es real. Y veo que mi hija Jennifer estaba a mi lado, un poco confundida a su edad. Cuando yo finalmente me paro, no podía ni pararme porque sentía que estaba como anestesiada, borracha, así que no podía ni pararme. Cuando me ayuda la hermana Carmen y otro hermano que estoy de pies, yo me sentía como una hormiguita de pequeña. No quería que nadie me mirara. No quería que nadie me hablara. Yo quería meterme, esconderme en lo profundo allá debajo de una banca que nadie me viera. Pero siento la voz del Espíritu Santo que empezó a hablarme bien altamente y me decía, testifica, 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 testifica. Y yo no quería. Y de repente el Espíritu Santo como que me mueve hacia el altar y yo le digo al hermano Ángel Medina, ¿me permites testificar? Y en ese momento Dios me permite hablarle a la congregación. Antes de yo pararme y mientras yo le pedía al Señor confirmación de lo que estaba sucediendo, había un hermano que vino de Florida, no, perdón, de Filadelfia en ese entonces. Y cuando él cogió el micrófono mientras yo estaba en el suelo, él había dicho, sanidad divina Dios está haciendo con ella. Dios había confirmado lo que Él estaba haciendo en mi vida. Cuando yo empiezo a dar el testimonio, lo estoy dando a la iglesia. No era porque yo verdaderamente quería. Yo no quería testificar en ese momento. Yo no pensaba ni en eso, pero el Espíritu Santo de Dios quiso que yo lo hiciera de esa manera. Cuando yo testifico, a la misma vez que estoy testificando, el Espíritu Santo me deja sentir que la iglesia es incrédula. La iglesia no cree, no está... No sé si que yo digo que no han profundizado en el verdadero conocimiento de lo que significa la sanidad divina, que la iglesia tiene que poner más énfasis en leer sobre lo que Jesús hizo, sobre las enfermedades y las dolencias, lo que significa las llagas, que en sus llagas nosotros fuimos sanados. Y cuando yo pues estoy dando mi testimonio a pulso del Espíritu Santo, también sentía tristeza en mi corazón. Sentía una tristeza inmensa porque aunque estoy testificando, hay muchos que no creen.
Pero en este día yo estoy trayendo este testimonio y Dios sabrá para quién será. Dios sabrá, porque muchas veces el testimonio de otras personas hace que nosotros pues tengamos fe, recuperemos la fe que quizá hemos perdido en el camino, que empecemos a leer una vez más, que no nos demos por vencidos, que no hagamos estas enfermedades de nuestras. Hay enfermedades que Dios las ha puesto porque se quiere glorificar, porque hay algo que Dios está obrando en nuestra familia, alrededor de nosotros. Pero si hay una enfermedad que te agobia, si hay una enfermedad que está tomando control de tu vida, si es una enfermedad que te está debilitando, es tiempo que tú te pares como sierva y siervo de Dios y empieces a reprender en el nombre de Jesús y que empieces a declarar la palabra sobre tu vida y que empieces a declarar las bendiciones que son para su pueblo, para nosotros. Y en su infinita misericordia Dios hace con quien Él quiere. Pero en este día pues Dios ha permitido que yo venga a darle mi testimonio sobre la sanidad divina y cómo Dios obró. Le puedo decir que desde ese entonces no he tomado pastillas. Desde ese entonces no me ha dado más dolores del pecho. No las tomo. Me considero libre y sana de esa enfermedad, porque así Dios lo hizo y así yo lo voy a retener, lo voy a hacer mío. Y hay momentos donde el enemigo quiere poner duda, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera, porque yo no le voy a dar cabida a esos pensamientos negativos, donde el enemigo siempre va a tratar de traer confusión y que nosotros cuestionemos lo que Dios ha hecho. Si Dios lo hizo y no hay pensamiento para nada más. Esto es un testimonio de varios testimonios que yo he tenido con el Señor, experiencia linda y hermosa. Todo es para la gloria del Señor. Dios hace como Él quiere. Dios toca a quien Él quiere. Dios le da experiencia a quien Él quiere. Pero hay un versículo bíblico lindo que dice: búscame temprano, búscame, y yo te mostraré cosas grandes que tú nunca has visto, has oído. Búscame, ¿verdad? Buscando al Señor. Y esa verdaderamente lo que yo hice en el periodo donde yo leía el libro y leía la palabra y oraba, porque yo leía el libro de Gigi Ávila, pero era orando y clamando y declarando la palabra sobre mi vida. Yo pude comer del pan del Señor. Y yo sé que Dios es real. No hay nada ni nadie a mí que me pueda decir lo contrario. Dios se ha hecho real a mi vida. Esas experiencias que yo he tenido con el Señor son las experiencias que me tienen de pie. Son las experiencias que me dicen: pero mira lo que yo hice, no te olvides de lo que yo he hecho en tu vida, yo soy real. Muchas veces nos estamos bien impacientes, queremos las cosas cuando Dios diga, pero mientras esperamos en ese milagro, mientras esperamos, ¿verdad?, en el Señor, vamos a alabar, a glorificar el nombre del Señor, vamos a caminar, y cuando digo caminar, vamos a ir a la iglesia, aunque sea una vez a la semana. Sea lo que sea lo poco que tú pienses que le vas a dar al Señor, para Dios Él no lo ve como poco. Dios no ve ninguna cosa como poca. Dios ve que aunque estamos tan con tantas agendas y tantas cosas, por encima de todo eso vamos a brincar para llegarnos a la casa del Señor. Porque hay bendiciones que solamente tú recibes en la casa de Dios. Él podía hacer... Él podía darme esa experiencia en otro lugar. Esa experiencia yo la podía tener en mi hogar, en mi casa, en otra forma. Pero a Dios le plació darme una experiencia de tal manera en su casa, en la iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde, gócese conmigo, que su fe en este día aumente. Mire, deje de estar enfocándose en tanta cosa que no traen provecho ninguno en esta vida. Vaya al doctor, yo no le digo que no vaya al doctor, vaya al doctor, pero orando. Vamos a orar, vamos a seguir buscando de Dios. En el camino Dios te va a mostrar que Él va a ser contigo, si Él le place, y si no, como dice el versículo y como ha dicho el Señor: bástate mi gracia, que en tu debilidad yo me perfecciono. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta aquí mi testimonio. No te olvides y compártelo, porque puede ser de bendición a otras personas. Bye.